Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de circuito magnético. El problema es el siguiente. Nos dice hallar el flujo magnético total para el circuito mostrado. El área de la sección transversal es A mayúscula y el radio medio R minúscula. Vamos a empezar por observar nuestro gráfico. En él podemos ver que nuestro circuito magnético tiene forma de anillo. Este anillo está formado por tres diferentes materiales, cada material con su respectiva permeabilidad. También podemos observar tres bobinas, cada bobina con su número de vueltas y la corriente respectiva. Podemos ver ángulos. Los ángulos nos muestran dónde empieza y dónde termina cada material. Nos habla de radio medio. No trabajamos con un radio superior ni con un radio inferior. ¿Por qué? Porque asumimos que el flujo magnético resultante viaja al medio de todo el material. Por esa razón, trabajamos con el radio medio. Continuamos con la solución del problema. El primer paso es identificar el tipo de circuito. Logramos esto dibujando un flujo magnético hipotético. Como observarán, este flujo atraviesa los tres materiales. Ahora, si observamos, este flujo en ningún lugar del circuito se ha dividido. Es un único flujo. Entonces, este circuito está en serie. Continuando, ahora nos toca identificar, o mejor dicho, encontrar la dirección de este flujo. Para eso, nos vamos a ayudar con la regla de la mano derecha. ¿Qué nos dice la regla de la mano derecha? Nos dice que el pulgar tiene que estar apuntando en la dirección de la corriente. Los dedos enrollados nos mostrarán la verdadera dirección del flujo magnético. Entonces yo puedo ver que mi flujo sale por la parte superior para entrar por la parte inferior. Continuando, para mi segunda bobina, mi pulgar apunta en dirección de la corriente. Los dedos me muestran que por la parte superior entra mi flujo y por la parte inferior mi flujo sale. Para mi tercera bobina, mi pulgar apunta en dirección a la corriente. Mis dedos me muestran que por la parte de la derecha el flujo entra y por la parte de la izquierda el flujo sale. Como observarán, es evidente que el flujo tiene sentido horario. En el gráfico de la derecha se ve más claramente y representado este sentido del flujo. ¿A qué conclusión llegamos? El flujo magnético es único. El circuito está en serie. Segundo paso, dibujar el circuito equivalente eléctrico. ¿Cómo logramos dibujar el circuito equivalente eléctrico? Nos vamos a ayudar con la dirección de nuestro flujo. Recordemos que una bobina hace el papel de un imán. Entonces, por donde sale el flujo, polo norte. Por donde entra el flujo, polo sur. Por donde sale el flujo, polo norte. Por donde entra el flujo, polo sur. Por donde sale el flujo, polo norte. Por donde entra el flujo, polo sur. ¿Y esto de qué nos sirve? Si es norte, positivo. Si es sur, negativo. Si es norte, positivo. Si es sur, negativo. Si es norte, positivo. Si es sur, negativo.
Esto nos va a ayudar a polarizar nuestras fuentes en lo posterior. De esta manera. Esta fuente representa a esta bobina. Y para dibujarlo en el circuito eléctrico, se respetan los signos que hemos encontrado. Observen, aquí está más, aquí también está más, aquí está menos y aquí está menos. Seguidamente se le acopla una resistencia. Esta resistencia representa la dificultad que tuvo el flujo en atravesar ese sector. Por eso nosotros ponemos resistencia R1. Continuando, pasamos a la siguiente fuente. Esta fuente representa la segunda bobina. De igual manera, respetamos los signos. Aquí tenemos más, entonces, aquí tenemos menos. Este menos va primero. Aquí tenemos más. Ese más va después. Y se le acopla también una resistencia. Esta resistencia nos muestra la dificultad que tuvo en atravesar el flujo ese sector. Continuando. Ahora analizando la tercera bobina o la tercera fuente. Esta fuente representa a esta bobina. De la misma manera, siguiendo el curso del flujo, primero viene negativo, se pone negativo, luego viene positivo y se pone después el positivo. Luego se le acopla otra resistencia. Esta resistencia nos indica la dificultad que tuvo este flujo en transitar ese sector. Entonces, es así como nosotros dibujamos el circuito eléctrico equivalente. Tercer paso, establecer ecuaciones. Volvemos a traer nuestros gráficos anteriores y ahora lo que vamos a hacer es ponerle nombres o valores a las fuentes y a las resistencias. ¿Cómo hacemos esto? Esta fuente representa a esta bobina. Ahora nos vamos a acordar a que era igual la fuerza magnetomotriz. Esto era igual a número de vueltas por corriente. Entonces, esta bobina tiene 4 veces n número de vueltas. 4 veces n. La corriente que circula es 2 veces I. 2 veces I. De la misma forma para la fuente siguiente. Esta bobina es representada por esta fuente. Esta bobina es representada por esta fuente. Ahora escribimos la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff. En esta ecuación, en el lado izquierdo vamos a sumar resistencias con sus respectivos flujos. Y en la parte derecha vamos a sumar puras fuerzas magnetomotrices. Vamos a volver a dibujar el sentido de nuestro flujo, que era horario. Nuestro flujo magnético.
escribimos las ecuaciones. ¿Cómo escribimos? Por esta resistencia R1, ¿qué flujo pasa? Pasa el flujo magnético sub M. Por esta resistencia, ¿qué flujo pasa? Nuestro flujo magnético sub M. Nuestro flujo sigue transitando y aquí, en esta resistencia 3, ¿qué flujo pasa? Nuestro flujo magnético sub M. Ya no hay más resistencias, entonces dejamos de sumar. Ahora nos abocamos al lado derecho. Para obtener los valores del lado derecho, no olvidemos lo siguiente. Como son fuentes, siempre tenemos que ver sus salidas. Me explico. Comenzando por vamos a comenzar por la fuente, por esta fuente. ¿Cómo se hace? Mi flujo viaja, ¿por qué polo sale? Más. Por eso se pone más 8n por i. Mi flujo sigue viajando, ¿por qué polo sale? Más. Por eso ponemos más 2 veces ni. Mi flujo sigue viajando, ¿por qué polo sale? Más. Por eso ponemos más ni, ¿no? Es así como se construye estas ecuaciones. Continuando, como el flujo magnético por estar en serie es el mismo, se lo factoriza. Y era obvio que la suma de las resistencias tendrían que salir así, porque es un circuito en serie. Ahora, lo que nos toca es ponerle valores a nuestras resistencias. Nuestras resistencias llevan el nombre de reluctancias. Reluctancia 1, reluctancia 2, reluctancia 3. En estas reluctancias hemos sustituido sus respectivos valores. Como observarán, la longitud en las tres es la misma. ¿A qué se debe? Esta longitud es la longitud media de cada material. ¿A qué me refiero? Estoy tomando esta longitud, esa longitud. Ahora, como subtienden el mismo ángulo, las tres longitudes son las mismas. Esta longitud es igual a esta otra. Es por esa razón que estas tres longitudes son iguales. Ahora, esta resistencia R1 corresponde a este sector del circuito. Aquí la permeabilidad es 2 veces U, entonces se le reemplaza por 2 veces U. Y así para los demás resistencias, mejor dicho, reluctancias. El área en las tres es la misma porque poseen la misma área transversal. En esta ecuación hemos reemplazado las reluctancias respectivas. Continuando, una vez reemplazadas las reluctancias respectivas, solo nos queda hacer un despeje, o mejor dicho, un reemplazo más. Las longitudes
son las mismas. L1, L2, L3 es igual a una única longitud. ¿De dónde sale este valor? Si observamos, esto que está pintado de verde es una longitud de arco. Si quiero encontrar la longitud de arco, ¿qué era lo que tenía que hacer? La longitud de arco era igual a ángulo basido por el radio. El ángulo basido es 120 grados. Este 120 grados lo convierto a radianes y eso se reemplaza aquí. Después multiplico por el radio y tengo la longitud de arco. Posteriormente, reemplazo esa longitud de arco en cada término. Factorizo, hago operaciones y despejo lo que me interesa, que es el flujo magnético. Entonces el flujo magnético es igual a esta expresión. Esto sería todo. Los espero en otro ejercicio y gracias por su atención.